Es inevitable hablar de política en México sin hablar del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que desde su fundación ha sido protagonista y testigo de la historia política de nuestro país, y supo mantener el poder desde su fundación en 1929 y hasta el año 2000. El PRI nace en 1929, aunque con otro nombre, el PNR, Partido Nacional Revolucionario, que se originó al término de la Revolución Mexicana de 1910, la cual fue en contra del régimen de Porfirio Díaz o el Porfiriato, quien había gobernado el país por más de 3 décadas. En 1929, a Plutarco Elías Calles, quien había ocupado la silla presidencial de 1924 a 1928, se le ocurrió que la formación de un partido político era una manera de recuperar la estabilidad política en México, y junto con otros líderes decidió fundar el Partido Nacional Revolucionario, con el propósito de acabar con el caudillismo y unificar a los revolucionarios en una gran fuerza que impondría a través del voto y no con las armas. El PNR se inició la lucha electoral con la candidatura de Pascual Ortiz Rubio a la presidencia de la República. Sin embargo, las predicciones de Calles de conseguir un triunfo no se cumplieron. Tuvieron que meter la mano a las urnas y torcer el voto, para que su candidato pudiera ganarle a la fuerte oposición encabezada por José Vasconcelos. Ortiz Rubio llegó a la presidencia como lo que se consideró como el primer triunfo del Partido de la Revolución en la historia, y también fue la primera ocasión en la que se le acusó de haber cometido un fraude electoral, así como de haber utilizado los recursos gubernamentales y la fuerza pública para ayudar al triunfo de sus candidatos. Pascual Ortiz fue presidente constitucional en México de 1930 a 1932 bajo el control de Calles. Aunque su régimen fue breve, tuvo gran importancia ya que expidió leyes a favor de la ciudadanía, ratificó la libertad de cultos, delimitó los territorios peninsulares y amplió la red telefónica. Su poca independencia del jefe máximo lo debilitó y en 1932 renunció, dejando el poder a Abelardo Rodríguez Luján, consolidando una transición hacia un régimen institucional. De 1932 a 1934, Abelardo Rodríguez Luján implementó reformas sociales incluyendo la creación del salario mínimo. Aunque fue una figura de transición, su corto gobierno fortaleció la estructura del PNR preparando el camino a la presidencia de Lázaro Cárdenas y el fin del maximato de Plutarco Elías Calles. Durante estos años, Calles gobernó el poder tras la silla y al llegar la sucesión de 1934, eligió a Lázaro Cárdenas, pensando que sería otro fiel continuador del maximato. Momentos antes de asumir la presidencia de la República, mi señora y yo enviamos a todos los elementos revolucionarios del país nuestro más cariñoso saludo, haciendo votos por la prosperidad de la nación. Pero no contaba con que su discípulo tenía otros planes. Entre 1934 y 1940, Lázaro Cárdenas del Río impulsó una transformación política expropiando el petróleo en 1938. Además, llevó a cabo una amplia reforma agraria y enfrentó a Calles expulsándolo del país la madrugada del 10 de abril de 1936. Y a la par, pide la renuncia de todos los callistas en su gobierno, lo que marcó el fin del maximato y el inicio de una presidencia con mayor autonomía. El 30 de marzo de ese mismo año, tras 2 eufóricos días de la expropiación petrolera, nació el PRM, Partido de la Revolución Mexicana. El partido dejó de ser una coalición de fuerzas caudillistas para transformarse en un amplio frente revolucionario de masas, teniendo como base las grandes organizaciones integradas por los 4 sectores, campesino, obrero, popular y militar, que a partir de entonces le darían sustento y legitimidad al Estado revolucionario y a todo el sistema político mexicano. El partido se fortaleció cuando la Confederación de Trabajadores de México y la Confederación Nacional Campesina sellaron un pacto de apoyo mutuo con el gobierno. Lázaro Cárdenas era un visionario que creía que la soberanía de México sería el medio para salir de la pobreza y posicionarnos como un país líder en el mundo. Pero no contaba con que el PRM le daría mal uso a sus políticas nacionalistas y se dedicaría a saquear empresas nacionales llevándolas a la quiebra. Pemex se convirtió en un gran nido de la corrupción de todos los presidentes mexicanos. Todas sus utilidades han servido para financiar campañas políticas, para dádivas y compra de votos. Cárdenas fue el creador de grandes monstruos sindicales que tomaron tanto poder que tuvieron la capacidad para descontrolar gobiernos completos con una corrupción que prevalece. En cuanto a la reforma agraria, Cárdenas expropió tierras a grandes terratenientes para repartirlas a gran parte de la población. Como resultado, México perdió competitividad como productor agrícola y ganadero. Los nuevos propietarios no tuvieron ni el conocimiento, ni las ganas, ni el capital para hacer producir las tierras que les regalaron. Después de este acto, inició el éxodo de mexicanos a Estados Unidos para trabajos de braceros. En 1940, en medio de diversas irregularidades, el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados declaró como presidente constitucional a Manuel Ávila Camacho para el periodo 1940-1946. Manuel Ávila Camacho realizó diversas acciones durante su gobierno, entre ellas la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, continuó con la reforma agraria y expandió el sistema escolar.
construyó hospitales y creó el Sistema Nacional de Trabajadores de la Educación. Reguló las actividades de cine y radio, y en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, México se unió al bando aliado junto con Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Esta decisión se tomó tras el hundimiento de 2 buques petroleros mexicanos por submarinos alemanes. México participó en la guerra a través del Escuadrón 201, escuadrón bombardero y de rescate de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana. Su participación terminó con la rendición de Japón el 15 de agosto de 1945. Aunque se considera un presidente moderado, su gobierno mantuvo ciertos rasgos autoritarios heredados de sus predecesores. Hubo represión política durante su mandato, especialmente contra opositores y sindicatos. A pesar de los avances económicos, persistió la desigualdad social y la falta de reformas estructurales para abordar este problema. En enero de 1946, la Asamblea del PNR dio por terminada su función histórica y se instauró como Asamblea Constitutiva del Partido Revolucionario Institucional. Su primera acción fue el lanzamiento de la candidatura de Miguel Alemán Valdés. Por primera vez en nuestro gobierno, un presidente civil, y salió de sus filas el sector militar. El partido quedó conformado fundamentalmente por los sectores obrero, campesino y popular. Miguel Alemán impulsó el desarrollo industrial y la educación, pero como era de esperarse, enfrentó corrupción y represión política. Durante su gobierno se erradicó la viruela y se inició la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa. Igualmente fue fortalecida la Comisión Federal de Electricidad y los sistemas de riego del país, así como la modernización de los ferrocarriles nacionales. Otorgó el derecho al voto a las mujeres en elecciones municipales y creó Ciudad Universitaria. Los aspectos negativos de su gobierno fueron una gran corrupción, un autoritarismo asfixiante, represión de grupos comunistas y la crisis ganadera por la fiebre aftosa. Su gobierno consolidó el presidencialismo y sentó bases del crecimiento económico, conocido como el Milagro Mexicano, y es considerado uno de los mejores presidentes. De 1952 a 1958, Adolfo Tomás Ruiz Cortines se desempeñó como presidente de México. En busca de una política que contrastara con el régimen de Miguel Alemán, Ruiz Cortines buscó dar solución a la problemática social y dio inicio a una nueva era de austeridad y modernización, para que los funcionarios públicos declararan sus bienes antes de iniciar sus labores y que se pudiera investigar el origen de la fortuna de quienes poseyeran propiedades superiores a sus ingresos económicos. Implementó políticas de austeridad y estabilidad económica. En 1953 otorgó el derecho al voto a las mujeres en elecciones federales. Impulsó la expansión de la educación primaria y secundaria a lo largo del país. Subsidió las universidades de México. Su gobierno destacó por la modernización de la economía e infraestructura del país. Del mismo modo, impulsó reformas agrarias y laborales para mejorar las condiciones de los trabajadores, así como redistribuir los terrenos. Sin embargo, también enfrentó diversas problemáticas sociales como problemas agrarios, huelgas de maestros, movimientos ferrocarrileros, el terremoto de 1957 y sobre todo problemas de corrupción dentro del PRI. Adolfo López Mateos fue elegido como candidato del PRI a la presidencia de la República en 1957. Resultando ganador de la contienda, toma posesión de su cargo el 1 de diciembre de 1958. Durante su gestión como presidente mexicano realizó varias aportaciones a la política nacional, entre las que destacan la nacionalización de la industria eléctrica mexicana. En 1960, el exmandatario apostó por la nacionalización de la industria eléctrica para llevar electricidad a todos los hogares de México. La creación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al servicio del Estado. La instauración del Instituto Nacional de Protección a la Infancia. La creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito y del Museo Nacional de Antropología. Además, el presidente López Mateos sostuvo una política internacional de no intervención y de corte pacifista. Incluso se esforzó por establecer vínculos con otros países de Asia, Europa, África y América. En 1959 fue reprimida enérgicamente una huelga de ferrocarrileros que no estuvieron de acuerdo con las resoluciones legales establecidas por el gobierno, la balanza comercial, es decir, las compras del exterior superaban a las ventas. Durante su gestión también se enfrentó a algunas crisis como lo fueron el movimiento ferrocarrilero de 1959, la muerte del líder agrario Rubén Jaramillo y la crisis cubana. Su mandato presidencial concluyó en el año de 1964. En 1963, Gustavo Díaz Ordaz fue designado como candidato del PRI a la presidencia de la República. Resultó electo para desempeñarse como presidente de México y comenzó su mandato el 1 de diciembre de 1964. Durante este lapso fomentó el crecimiento económico de México mediante el desarrollo de la reforma administrativa,
la construcción de la siderúrgica Lázaro Cárdenas en Las Truchas y la ampliación de la infraestructura hidráulica, llegando a construir 107 presas. Además de que a los 3 años de su toma de protesta, se firmó el Tratado de Tlatelolco, del cual surgió el Organismo para la Proscripción de Armas Nucleares de América Latina. Su administración estuvo marcada por el desarrollo económico y la construcción de infraestructura. Sin embargo, su legado quedó empañado por la represión del movimiento estudiantil de 1968, culminando en la matanza de Tlatelolco. Con la llegada de las Olimpiadas de 1968, donde México era el anfitrión, las manifestaciones habían llegado a un punto álgido. El 2 de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas, ocurrió un choque entre Fuerzas Armadas del gobierno y manifestantes universitarios de escuelas como la UNAM o el Poli. Este suceso dejó un número de muertos que aún es desconocido con exactitud, pero se estima que fueron entre 150 y 350, la mayoría de ellos estudiantes. El 2 de octubre del 2018, a 50 años de la matanza de Tlatelolco, el gobierno de la Ciudad de México decidió quitar las placas conmemorativas con el nombre de Gustavo Díaz Ordaz, que recordaban la inauguración de la línea 3 del metro en 1970. Esto por la razón de que muchos consideran que colocar una placa con su nombre enaltece su memoria y podría ser considerado un insulto a quienes murieron durante su mandato. De 1970 a 1976, Luis Echeverría Álvarez asume el poder en el momento en el que el Partido Revolucionario Institucional ejerce el dominio absoluto del panorama político en México, e inicia una política nacionalista y con una fuerte presencia en el panorama internacional. Incorporó a México en el movimiento de los países no alineados, que buscaba convertirse en una tercera opción en un momento en el que la Guerra Fría confrontaba a las grandes potencias de Estados Unidos y la Unión Soviética. También estableció la Comisión Nacional Tripartita, como un canal de comunicación de patrones y trabajadores con el gobierno en materia laboral. Por acuerdo de esta comisión se establecieron el Infonavit y el Fonacot para facilitar la adquisición de viviendas y bienes de consumo duradero a los trabajadores, y además en su seno se revisó la Ley de Reparto de Utilidades y del Seguro Social. Erigió en estados los territorios de Baja California Sur y Quintana Roo, y creó la Secretaría de Turismo para promover esta actividad como una fuente alterna de divisas en Isla Mujeres, Cancún, Huatulco y Los Cabos. Para retomar el reparto de las tierras, se estableció la Secretaría de Reforma Agraria, así como el Consejo Nacional de Población para promover la planificación familiar. Asimismo, se fundaron la Comisión de Estudios del Territorio Nacional, el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Colegio de Bachilleres. En la Ciudad de México se avanzó con la construcción de más del 80% del drenaje profundo. En apoyo del movimiento feminista, logró que la Ciudad de México fuera la sede del Año Internacional de la Mujer, establecido por la ONU en 1975 y que desde aquí se declarara la década para la mujer de 1976 a 1985, cuyo propósito fue acelerar la integración de la mujer al desarrollo. Su gestión está caracterizada por una profunda inestabilidad económica a nivel mundial y regional. Le tocó vivir la época del embargo petrolero de los países árabes en 1973 y la consecuente devaluación del peso mexicano. Su gobierno apoyó la Revolución de Cuba, a Salvador Allende en Chile y al sandinismo en Nicaragua, pero dentro reprimió brutalmente los movimientos de izquierda, especialmente los movimientos guerrilleros que surgieron después de la masacre de los estudiantes en 1968. Su lucha contra el Partido de los Pobres y su líder Lucio Cabañas y grupos como la Liga Comunista 23 de septiembre fue conocida como la Guerra Sucia, en la que un número indeterminado de personas desaparecieron a manos de las Fuerzas Armadas. En su sexenio se inició una ola de secuestros y asaltos a bancos por parte de grupos guerrilleros de izquierda, que no ocurrían en sexenios anteriores. El error de su voto sionista en la ONU que disgustó a la comunidad judía de México y provocó grandes presiones económicas contra México. Pésimo manejo de la economía al abandonar el esquema de desarrollo estabilizador con un desmedido gasto público. Emisión de papel moneda sin valor, alta inflación e incremento de la deuda pública de $6,000 millones dejada por su antecesor Gustavo Díaz Ordaz a $20,000 millones al dejar la presidencia. Para no afectar el empleo, compró empresas quebradas que por su gran ineficiencia y corrupción agravaron la crisis financiera. El peso, que desde 1954 estaba a 12.50 por dólar, al final de su sexenio llegó hasta los 20 pesos por dólar. En lo político, uno de los acontecimientos que más afectaron su imagen fue la represión por los famosos halcones a la marcha de maestros del 10 de junio de 1971, donde hubo muertos y heridos. También se le atribuye responsabilidad por la matanza del 2 de octubre. Sin embargo, de esos lamentables acontecimientos asumió la total responsabilidad el presidente Díaz Ordaz en su último informe de gobierno. La historia registra el sexenio de José López Portillo como un periodo nefasto,
Fue sin duda un presidente frívolo cuyo gobierno se caracterizó por una alta corrupción, nepotismo y falta de resultados positivos para el país. De 1976 a 1982, José López Portillo aprovechó el auge petrolero para impulsar la economía, pero el derroche de recursos llevó a la crisis de 1982. Nacionalizó la banca antes de dejar el poder en medio de una grave devaluación y pérdida de confianza de su gobierno. López Portillo heredó las consecuencias de la devaluación que su antecesor llevó a cabo. Durante su sexenio se realizaron importantes inversiones en infraestructura como la construcción de carreteras, hospitales y escuelas, lo que contribuyó al desarrollo del país y mejoró la calidad de vida de la población. Portillo implementó políticas para fomentar la producción nacional y reducción de la dependencia de las importaciones, lo que impulsó el crecimiento de la industria nacional y generó empleo. Durante su gobierno, México experimentó un periodo de crecimiento económico, principalmente impulsado por el aumento en los precios internacionales del petróleo y las inversiones en infraestructura. Se implementaron programas sociales para combatir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población, como el Programa Nacional de Solidaridad. A pesar de su crecimiento económico inicial, el gobierno de López Portillo enfrentó una crisis económica en los últimos años de su sexenio, caracterizada por la devaluación del peso mexicano y altos niveles de inflación. Durante su gobierno hubo casos de corrupción y malversación de fondos públicos, lo que afectó a la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos del país. Para enfrentar la crisis económica, el gobierno de López Portillo recurrió al endeudamiento externo, lo que generó una carga financiera para el país a largo plazo. A pesar de los beneficios iniciales de la nacionalización del petróleo, la economía mexicana se volvió altamente dependiente de los ingresos petroleros, lo que la hizo vulnerable a las fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo. Durante su sexenio, no se impulsaron suficientemente otras industrias y sectores económicos, lo que limitó la diversificación de la economía mexicana y la hizo más vulnerable a los cambios en el mercado internacional. De 1982 a 1988, Miguel de la Madrid fue presidente de México bajo el Partido Revolucionario Institucional, que en ese momento era la fuerza política dominante en el país. Su gobierno marcó un punto de inflexión para el PRI, ya que enfrentó una crisis económica severa, el terremoto de 1985 y el inicio de cuestionamientos más fuertes hacia el sistema político tradicional. Durante su mandato, el PRI comenzó a adoptar políticas neoliberales, como la privatización de empresas estatales y la apertura económica, lo que representó un cambio significativo en la ideología del partido. Sin embargo, también enfrentó críticas por la corrupción y la falta de transparencia, problemas que afectaron a la percepción pública del PRI. El gobierno de Miguel de la Madrid fue un periodo clave en la historia de México, marcado por reformas económicas y políticas. Implementó políticas de liberación económica como la eliminación de barreras arancelarias y la promoción de la inversión extranjera. Restauró la deuda externa tras la crisis de 1982, buscando estabilizar la economía. Introdujo el Programa Nacional de Solidaridad, enfocado en combatir la pobreza y mejorar la infraestructura. Se enfrentó a desafíos como la corrupción y la falta de confianza en las instituciones. Las cosas positivas que destacan de su gobierno son las reformas económicas que sentaron las bases para una mayor apertura comercial. Se promovió la inversión en infraestructura y programas sociales. Los aspectos negativos fueron las políticas de privatización y liberación económica que fueron criticadas por aumentar la desigualdad. La corrupción siguió siendo un problema significativo, y las reformas no lograron resolver completamente los problemas estructurales de la economía. Carlos Salinas de Gortari fue presidente de México de 1988 a 1994. Gobernaré la República con apego indeclinable a los principios y al proyecto de la Revolución. Y su sexenio es recordado como una de las etapas más transformadoras y polémicas de la política mexicana, desde su ambicioso programa de reformas económicas hasta las controversias que rodearon su mandato. El periodo de Salinas se destaca por decisiones que moldearon el México moderno, a través de programas como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. En su gobierno se tomaron decisiones que marcaron profundamente al país, tanto en aspectos positivos como negativos. Los aspectos positivos que se destacan son el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Firmó este acuerdo con Estados Unidos y Canadá, fortaleciendo las relaciones comerciales y abriendo mercados internacionales. La reducción de la deuda externa. Logró disminuir la deuda externa de México, que representaba el 45% del PIB al inicio de su mandato. El Programa Nacional de Solidaridad implementó este programa para combatir la pobreza y mejorar la infraestructura en comunidades marginadas. Y como puntos en contra está la crisis económica de 1994. Su administración terminó con la llamada crisis del efecto tequila, que desestabilizó la economía y afectó a millones de mexicanos. La privatización de empresas estatales. Aunque buscaba modernizar la economía, muchas privatizaciones fueron criticadas por favorecer a grupos cercanos al poder. La reforma agraria.
modificó el artículo 27 constitucional, eliminando la obligación del gobierno de otorgar tierras, lo que generó descontento entre los campesinos. Su administración impulsó una liberación económica sin precedentes, que hasta la fecha continúa generando debates y consecuencias. En 1994, Ernesto Zedillo asumió la presidencia en medio de una grave crisis financiera conocida como el Error de Diciembre. Implementó medidas de estabilización económica que incluyeron la flotación del peso y reformas fiscales. Su gobierno impulsó la transición democrática en México, marcando el fin de más de 70 años de hegemonía del PRI. Durante su mandato se fortalecieron las instituciones electorales y se promovió la transparencia. Enfrentó tensiones con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y buscó soluciones pacíficas mediante negociaciones, aunque los resultados fueron limitados. Continuó con la privatización de empresas estatales y promovió la inversión extranjera, consolidando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Introdujo iniciativas como el programa Prospera, enfocadas en combatir la pobreza extrema y mejorar la educación y salud de las comunidades más vulnerables. El gobierno de Ernesto Zedillo fue crucial para el cambio político en México y el fin de la hegemonía del PRI. Su decisión de no intervenir directamente en las elecciones presidenciales del 2000 permitió que Vicente Fox del PAN ganara, marcando el fin de más de 70 años de dominio priista. Zedillo también limitó el uso de los poderes metaconstitucionales de la presidencia, abriendo espacio para que otros actores políticos como la oposición ganaran protagonismo. Este enfoque contribuyó a la transición democrática en México y a la diversificación del panorama político. En 2012, finalmente el PRI regresó a la presidencia con Enrique Peña Nieto y marcó un momento significativo en la política mexicana. Después de 12 años fuera del poder, el PRI logró recuperar la presidencia gracias a varios factores clave, entre ellos la pérdida de popularidad del presidente saliente Felipe Calderón y la estrategia de Peña Nieto para unificar las facciones dentro de su partido. Unos de los avances más significativos de su gobierno son la implementación del sistema penal acusatorio, la implementación del Sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupción, Sistema Nacional de Protección Civil, la creación del número de emergencias 911, el seguro de vida para jefas de familia, el fortalecimiento del sector salud, el servicio profesional docente, la implementación del nuevo modelo educativo, el fortalecimiento de la inversión extranjera y el fortalecimiento del sector turístico. El sexenio de Enrique Peña Nieto tuvo varios aspectos negativos que generaron críticas y descontento entre la población. La corrupción, escándalos como el caso de la Casa Blanca y el plagio de su tesis universitaria dañaron su imagen pública. En cuanto a violencia e inseguridad, los índices de violencia aumentaron significativamente y casos como la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. En julio de 2016, cuando se formalizó el lanzamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, el presidente Enrique Peña Nieto dijo: "Estoy seguro que en México habrá un antes y un después". Y sí, para el PRI, el paso de Peña fue un parteaguas, primero renaciendo como una fuerza progresista, para después convertirse en el ejemplo perfecto de lo que es la decadencia. El Partido Acción Nacional, fundado en 1939, nació como una respuesta ideológica a los excesos del Partido Nacional Revolucionario, precursor del PRI y al gobierno de Lázaro Cárdenas, que había impulsado reformas socialistas como la expropiación petrolera y la reforma agraria. Aunque el PAN se presentó como un partido de oposición con principios democráticos y valores cristianos, su historia está marcada no solo por logros, sino también por controversias, corrupción y decisiones cuestionables, especialmente durante los años en que gobernó México. El PAN fue fundado por intelectuales, empresarios y políticos conservadores, entre ellos Emanuel Gómez Morín y Efraín González Luna. Desde sus inicios, el PAN fue percibido como un partido que representaba la élite empresarial y los intereses de la Iglesia Católica. Su oposición a políticas populares como la reforma agraria o las expropiaciones le ganó el apoyo de sectores conservadores, pero también lo alejó de las clases populares. A lo largo de las décadas, el PAN mantuvo un bajo perfil participando en las elecciones sin grandes posibilidades de éxito. La llegada de Vicente Fox Quesada en el año 2000 marcó el fin de más de 70 años de dominio priista y fue visto como un hito en la democratización de México. Algunos de los aspectos que destacan de su mandato fueron: en estabilidad económica, el control de la inflación y crecimiento moderado, además de políticas fiscales responsables. En cuanto a las reformas institucionales, se promovieron mejoras en el sistema judicial, incluyendo la implementación de juicios orales. La apertura internacional impulsó las relaciones diplomáticas y comerciales, especialmente en favor del libre comercio. En política social, programas como Oportunidades ayudaron a reducir la pobreza mediante incentivos para la educación y salud. Durante su gobierno hubieron eventos relevantes como la visita del Papa Juan Pablo II, la Cumbre de las Américas en 2001, la creación de la Agencia Federal de Investigación AFI
respuesta al huracán Stan en 2005 y relaciones con Estados Unidos, especialmente en temas migratorios. O como el caso Pemex Gate, en donde se descubrió que el sindicato de trabajadores de Pemex había desviado fondos para financiar la campaña del PRI en el año 2000. Este escándalo generó un gran impacto mediático y político, evidenciando la corrupción y la falta de transparencia en algunas instituciones. El gobierno de Vicente Fox fue un periodo de cambios y desafíos para México, con avances democráticos y estabilidad económica, pero también con dificultades en seguridad y reformas claves. Por ejemplo, la reforma energética y fiscal. No logró abrir el sector energético ni reformar el sistema fiscal debido a la oposición política. En cuanto a seguridad pública, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado siguió siendo un reto sin mejoras sustanciales. El conflicto en Chiapas. Persistió el conflicto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional sin una solución definitiva. Desigualdad social. Aunque hubo iniciativas, la pobreza extrema y desigualdad continuaron siendo problemas importantes. Su administración estuvo plagada de críticas y Fox fue señalado por favorecer a sus familiares y amigos en diversos contratos gubernamentales, además de presuntamente beneficiarse de su relación con grandes empresarios como los dueños de Grupo Bimbo y Televisa. Su esposa Marta Según fue acusada de usar recursos públicos para promover sus propias aspiraciones políticas. Durante su mandato, Fox desmintió la amenaza del narcotráfico, lo que permitió a cárteles como el de Sinaloa y los Zetas consolidar su poder. Su gobierno fue visto como ineficaz para aprovechar la oportunidad histórica de transformar al país. En 2006, Felipe Calderón Hinojosa llegó a la presidencia de México tras una de las elecciones más cerradas en la historia del país. Representando al Partido Acción Nacional, obtuvo una ventaja apenas del 0.56% sobre su principal oponente, Andrés Manuel López Obrador. Este resultado generó controversias y acusaciones de fraude electoral por parte de López Obrador y sus seguidores, quienes exigieron un recuento voto por voto. A pesar de las tensiones políticas y movilizaciones, Calderón asumió su cargo el 1 de diciembre del 2006. Su llegada al poder estuvo marcada por desafíos políticos y sociales, pero también por la promesa de continuar con las políticas de su predecesor, Vicente Fox. El gobierno de Felipe Calderón es recordado principalmente por la guerra contra el narcotráfico, una estrategia que militarizó el combate contra los cárteles. Aunque su objetivo era restaurar la seguridad, los resultados fueron devastadores. La estrategia provocó un aumento exponencial en los niveles de violencia, con más de 120,000 muertos y desaparecidos. La militarización exacerbó los abusos de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura. Funcionarios de alto nivel, como el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fueron acusados de colaborar con el cártel de Sinaloa. En cuanto a reformas económicas y sociales, implementó reformas de energía, educación y salud, incluyendo la apertura parcial del sector energético a la inversión privada y la expansión del seguro popular. Su gobierno enfrentó la crisis financiera global de 2008-2009, con estímulos fiscales logrando estabilidad macroeconómica, pero sin reducir significativamente la desigualdad y la informalidad laboral. En política exterior, fortaleció la relación con Estados Unidos a través de la iniciativa Mérida para combatir el crimen organizado y promovió la integración regional mediante la Alianza del Pacífico. Su administración mostró avances en modernización y estabilidad económica, pero también estuvo marcada por casos de corrupción, como los contratos otorgados a familiares y allegados en sectores como el energético. A nivel estatal, varios gobiernos panistas han sido protagonistas de escándalos de corrupción y su estrategia de seguridad sigue siendo punto de debate por sus consecuencias en violencia y derechos humanos. Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, fue fundado en 2011 por Andrés Manuel López Obrador como un movimiento político y social. En 2014 obtuvo su registro oficial como partido político nacional. Desde sus inicios, Morena se ha caracterizado por su enfoque en la justicia social, la lucha contra la corrupción y el antineoliberalismo. En las elecciones de 2018, Morena encabezó la coalición Juntos Haremos Historia y logró un triunfo histórico, con Andrés Manuel López Obrador como presidente. Desde entonces, el partido ha consolidado su posición como la principal fuerza política en México, obteniendo la mayoría en el Congreso y gobernando en varios estados. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue un periodo de grandes transformaciones y también de controversia. Fortalecimiento institucional. Creación de la Guardia Nacional e impulsó la autonomía del Banco de México y el Instituto Nacional Electoral. Los aspectos negativos son la inseguridad. A pesar de la creación de la Guardia Nacional, los incidentes de violencia y criminalidad siguen siendo altos. La polarización política. Su estilo confrontativo ha generado divisiones en la sociedad y tensiones con sectores empresariales. El manejo de la pandemia. Su estrategia frente al COVID-19 fue criticada por la falta de pruebas masivas y la gestión de recursos médicos. En impacto ambiental,
Los proyectos de infraestructura como el Tren Maya han sido cuestionados por su impacto al medio ambiente. Se enfrentó a acusaciones de politización de instituciones y limitación de la autonomía de los poderes legislativo y judicial. En cuanto a educación y salud, la calidad de estos sectores no ha mejorado de manera significativa. El cambio político en México, tras décadas de gobiernos conservadores, ha significado una transformación profunda en varios aspectos. Este cambio ha traído consigo una mayor atención a programas sociales, incrementos en el salario mínimo y proyectos de infraestructura emblemáticos. Sin embargo, también ha generado debates sobre la polarización política y el manejo de la seguridad. En términos generales, el gobierno de López Obrador ha dejado un legado mixto, avances en justicia social y desarrollo económico, pero acompañado de controversias y retos estructurales que seguirán marcando el futuro político y social del país. El 1 de octubre de 2024, Claudia Sheinbaum Pardo hizo historia al convertirse en la primera mujer presidenta de México. La ceremonia tuvo lugar en la Cámara de Diputados, donde recibió la banda presidencial de manos de la destacada política Ifigenia Martínez. La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México marcó un hito histórico y socialmente significativo. Como la primera mujer en ocupar este cargo, su elección simbolizó un avance importante hacia la igualdad de género en un país donde el liderazgo político ha sido tradicionalmente dominado por hombres. Este evento no solo inspiró al movimiento feminista, sino que también reforzó la lucha por la representación equitativa y los derechos de las mujeres. En lo que va de su gobierno, se aprobaron cambios constitucionales, incluyendo la ampliación de la prisión preventiva oficiosa y la desaparición de órganos autónomos como el INAI, COFESE y el IFT. Se crearon 2 secretarías, Secretaría de las Mujeres y Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Se otorgaron mayores atribuciones a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, permitiéndole compartir funciones investigativas con el Ministerio Público y coordinar los recursos federales destinados a los estados. En cuanto a política exterior, participó en la cumbre del G20 en Brasil y propuso destinar el 1% del gasto militar global en programas de reforestación. También sostuvo reuniones claves con líderes internacionales. Respecto a salud y programas sociales, implementó el programa Bienestar, salud casa por casa para personas mayores y con discapacidad. Además, nuevos apoyos como una pensión para mujeres de 60 a 64 años. Además, su enfoque en políticas sociales y ambientales como la implementación de programas de bienestar y medidas para combatir la violencia de género resonó en sectores marginados y comunidades vulnerables. Su liderazgo ha sido visto como un reflejo de un cambio cultural hacia una sociedad más inclusiva y comprometida con la justicia social. La mercadotecnia tiene un impacto crucial en la política, sobre todo en tiempos de elecciones, transformando la manera en la que los candidatos se comunican con los votantes y cómo se posicionan en el panorama electoral. Quiero tomar como ejemplo la candidatura de la presidenta Claudia Sheinbaum. El manejo de su imagen fue clave en la mercadotecnia de su campaña política, destacando por su enfoque estratégico en redes sociales, la manera en la que se utilizaron plataformas como TikTok, Facebook y YouTube, con videos que estaban en tendencia para posicionarla como una líder accesible y cercana, fue una manera de poder conectar con diferentes segmentos de la población, sobre todo con los más jóvenes. Un ejemplo es cómo la mercadotecnia se encargó de hacerle ver a la sociedad que es tiempo de mujeres y cómo se llevó a cabo una campaña dirigida al empoderamiento de la mujer. Algo que me llama la atención es que en la clase de política social la profesora mencionaba por qué las mujeres son tan importantes para el sector público, ya que actualmente representamos una mayoría y va de la mano con que México quiere posicionarse como un país que está avanzando en igualdad de género. Es impresionante ver cómo hasta el peinado de la presidenta fue asociado en redes sociales con la silueta de Barbie, aprovechando el estreno de la película en México. Otro ejemplo es el día del eclipse solar en México, ya que al momento en el que se podría apreciar una letra C cuando el eclipse estaba ocurriendo, se hizo un video viral diciendo que era la C de Claudia. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la mercadotecnia puede intervenir de manera efectiva y positiva en la política. Algunos aspectos que considero pueden ser perjudiciales son la manipulación de la información. En algunos casos se puede recurrir a tácticas de desinformación o exageración para influir en la percepción pública. Y aunque esta es una práctica común dentro de la política, es algo que se debe saber manejar. De igual manera, la polarización.
Las campañas pueden fomentar divisiones sociales al enfatizar diferencias ideológicas.